Hola a todos, bienvenidos. Eh, Buenas noches y gracias por venir. Y están llegando algunos más y seguro en los próximos minutos van a entrar más personas, así que yo estoy a cargo de dejarlos entrar. Eh, Gracias por venir y me llamo Zachary Baylog. Yo soy un profesor en Montclair y enseño las clases de la salud para español. Y tenemos un presentador muy importante, muy interesante, una presentación muy diferente también para ustedes y creo que les va a gustar mucho. Em, Esta presentación se dará en español y al final de la presentación, si ustedes tienen preguntas, pueden hacernos preguntas o hacerle preguntas a Kurt en español o en inglés, si tienen preguntas. Pero la presentación se da en español esta noche. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Su presentador, Kurt Conklin, que está acá, Kurt, Hola. eh, Hola, Carl. tiene una maestría en salud pública y una maestría de especialista certificado en educación para la salud. Como estudiante de pregrado universitario, obtuvo una especialización en español y en estudios latinoamericanos. Además, ha estudiado en Costa Rica y España y ha viajado por México, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Cabe destacar que caminó las 600 millas del famoso Camino de Santiago en España, que me falta a mí todavía. Finalmente, ha utilizado sus habilidades con el idioma español en su trabajo para el control de la tuberculosis y para la prevención de intoxicación por plomo para el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York. Entonces, me gustaría presentarles a Kurt, que va a darnos su presentación. Bienvenido. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. ¿Me oyen? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ok, está bien. Voy a enseñarles mis diapositivos. Ok. Um, bueno, bienvenidos. Primero voy a explicarles un poco sobre mi trabajo en salud pública y de mi educación y luego voy a enseñarles unas fotos que saqué en México, en el estado de Oaxaca, muy semejantes como esta foto. Y vamos a ver. Les pido algunas cosas. Si quieren que yo hable más despacio, lento, y también se puede interrumpirme si quieren hacer una pregunta. No es necesario esperar hasta el final, pero como Zach dijo, es más, tal vez sea más fácil que yo conteste las preguntas al final. A mí no me importa, es igual, todo está bien. También de vez en cuando es posible que yo diga un modismo o una palabra que no entiendan. Y en ese caso, por favor, advertirme si quieren que yo traduzca algo al inglés o pueden hacer la pregunta acerca de esa palabra o ese modismo al final. También una advertencia. Voy a hacer algunos errores de gramática. Es natural, es normal. Yo intento hablar y leer y escribir en español lo más frecuente posible, pero yo no nací hablando español y muchas veces me faltan oportunidades de practicar, así que voy a hacer algunos errores y a veces los errores me dan vergüenza, pero yo sigo aprendiendo y mejorando con la práctica. Así que como ustedes, yo tengo que hacer esfuerzo y seguir aprendiendo y hablando y escribiendo. ¿Okay? Bueno, primero algunas palabras acerca de mi carrera y luego el viaje a México. ¿Dónde aprendí español?
Como dije, yo no nací en una familia en que los miembros hablaron español. Yo tuve que aprender el idioma y mi primera oportunidad fue cuando yo tuve 13 años. Yo me crié en un pueblo bastante pequeño en el estado de Nueva York. El nombre del pueblo es Cornwall y la escuela no es muy grande. Y por primera vez ofrecieron solamente 2 idiomas extranjeras para aprender, francés y español. Y decidí que sería más práctico aprender español, que tendría más oportunidad de hablar y incorporar el idioma en mis planes futuros. Y así que yo escogí estudiar español. Comienzo al grado 8. Luego, me gustó tanto estudiar español y leer las novelas y los poemas y ver las películas y comer la comida y todo, que decidí seguir estudiando español y aprender más sobre la cultura de España y de los países de Latinoamérica en el nivel de la universidad. Y acabé mi ¿cómo se dice? Bachillerato, ¿sí? En español en el State University of New York en New Paltz. Y además estudié un poco más acerca de los países de Latinoamérica en cuanto a la geografía, la cultura, las artes y todo, y la historia. Luego seguí estudiando en el nivel más avanzado en Filadelfia, en la Temple University, donde obtuve un master's en Latin America, en historia de Latinoamérica. Y luego regresé a la universidad para estudiar salud pública e higiene. Después, seguí una carrera trabajando en salud, más o menos en salud pública, primero con Planned Parenthood en Filadelfia, con una agencia de SICAS. SICAS quiere decir Sexuality Information and Education Council of the United States. Y los dos organizaciones existen para enseñar sobre sexualidad, para hacer servicios de salud sexual y todo. Y luego también trabajé unos años con la ciudad de Nueva York en su gobierno, el Departamento de Salud, y allá hice trabajo en prevención de envenenamiento por plomo, que afecta mucho a los niños y afecta mucho a los inmigrantes de las familias que inmigran de países como los países latinos. Y también hice algunos proyectos y trabajo para prevenir tuberculosis. Y es muy interesante porque aunque hay algunas semejanzas entre tuberculosis y COVID, hay unas diferencias muy serias también. Y lo que en el departamento de tuberculosis, las ideas que teníamos sobre la prevención que tienen éxito para prevenir tuberculosis no siempre tienen éxito para prevenir COVID. Muy bien. Quiero seguir para explicar un poco sobre Oaxaca en México y los pueblos mancomunados y luego voy a enseñarles las fotos. ¿Qué quiere decir la palabra mancomunados? Yo siempre recuerdo esta palabra con la palabra manos, mancomunados, y la palabra realmente quiere decir unidos, asociados, obligados o interdependientes, porque los pueblos que son pueblos pequeños, montañas en la sierra del estado de Oaxaca, estos pueblos son muy pobres, tienen muchos problemas económicos, pero para superar los problemas, encontrar soluciones, los se unen o establecieron unas relaciones cooperativas
en proyectos económicos para luchar contra la pobreza y desarrollar la economía de los pueblos. Así que son mancomunados. ¿Y dónde está Oaxaca? Se ve aquí en el mapa, que está al sur, al lado pacífico de México. Y aquí, aquí vemos en el mapa, la ciudad de Oaxaca es la capital del estado, está en el centro del estado, en un valle, y hay unos pueblos pequeños, los mancomunados. Hay más de 3, pero yo voy a enseñarles fotos de 3 de los pueblos: Cuajimoloyas, La Tuvi y La Chatao, que están en las montañas acerca de o alrededor del valle donde se encuentra la ciudad de Oaxaca. Y aquí se ve en el estado las varias regiones y el valle central donde se ubica o se encuentra la ciudad de Oaxaca. Algunos datos sobre el estado. El estado de Oaxaca tiene 4 millones de personas y más de la mitad son rurales. Y entre la gente rural, una gran porción trabajan en agricultura. Pero hay que tener en cuenta que la calidad de la tierra en el estado de Oaxaca no es muy buena, como es muy montañosa. Hay muchas piedras, muchas montañas. Es muy difícil cultivar plantas y hacer agricultura en ese estado. Así que menos de 10% de la tierra está buena para hacer agricultura. Pero casi 30% de las personas que viven allá son agricultores. El resultado es que más de la mitad de las personas que viven en Oaxaca viven en pobreza, realmente más de 60%. Y estos datos de interés especial para personas que trabajan en la salud pública: 20% de los residentes o los habitantes de Oaxaca viven sin alcantarillas. Esto quiere decir tuberías, salida de agua contaminada o sucia. Así que hay mucha contaminación de agua y 10% de los habitantes de este estado no tienen acceso al agua. Esto es un problema muy serio para la salud pública. Además, es importante apreciar que en ese estado hay mucha gente indígena, mucha riqueza cultural. Así que 1 millón de las personas que viven en Oaxaca hablan idiomas además de español. Y en algunos casos la gente prefiere hablar en su idioma indígena. El español es el idioma que mucha gente sabe o conoce, pero no habla realmente diariamente. Depende del lugar y de la comunidad. Pero entre los grupos indígenas se encuentran los zapotecos, los mixtecos, los mazatecos, los mise, entre otros. Aquí se ve una foto de la muy linda ciudad de Oaxaca. Es una ciudad colonial. Y se ve aquí la catedral en el centro. Y la arquitectura es muy bonita en la ciudad. 300,000 personas viven allá y se nota el valle y la sierra o las montañas a la distancia. Y es a la distancia en que vamos a enfocar. Perdón por interrumpir. Kurt, no vemos las fotos, las filminas, no las vemos. ¿Ustedes no ven las fotos? No, no vemos. Vamos a ver. A ver si puedo. Gracias por. Ahí estamos. Sí, muy bien. Gracias por aconsejarme. Ok, muy bien. Perdón, ahí estamos, perfectos. Sí. Y bueno, porque ya ves, quería enseñarles algo, unas fotos acerca de los pueblos mancomunados, el mapa de México, sí, la ubicación de Oaxaca al sur,
Aquí se ve Oaxaca en el centro del estado, los tres pueblos que voy a explicar un poco más. Y aquí el mapa del estado específico con las regiones en el estado y el Valle Central. Y luego los datos, ¿sí? Que acabo de explicar. Y aquí una foto de una familia indígena que es muy común en Oaxaca. ¿Ok? Muy bien. Y aquí la foto de la ciudad. Ok. Pues en el año 2015 yo viajé a Oaxaca con el plan de entender un poco mejor los pueblos mancomunados. Pasé unos días también en la ciudad de Oaxaca y quiero explicar esta foto. Cuando llegué a Oaxaca, fui a la plaza principal, ¿sí? Y encontré esto, tiendas o carpas en la plaza. Y me explicaron que los maestros de escuelas públicas en el estado de Oaxaca estaban en huelga, o sea, no querían trabajar en protesta acerca de condiciones políticas y económicas que afectaban a los maestros. Así que los habitantes de estas carpas eran maestros de salud pública. Y vamos a ver. Lo que protestaban los maestros fue un plan del gobierno de privatizar algunas de las escuelas públicas o reducir los fondos públicos que apoyaron su trabajo, ¿ok? Y que se puede ver aquí en este letrero, ¿sí? No a la privatización de la educación pública. Y muchas personas en Oaxaca me dijeron que los maestros estaban aquí viviendo en sus carpas en huelga semanas y semanas protestando este plan de privatizar las escuelas de Oaxaca. Ok, so después de comenzar mi viaje en la ciudad de Oaxaca, yo fui con unos amigos para la sierra, ¿sí? Fuimos en bicicleta muchos kilómetros hacia la distancia, hacia la sierra, a visitar los pueblos mancomunados y se nota en estas fotos las condiciones de la tierra y el clima en Oaxaca durante los meses de invierno, ¿sí? En Oaxaca, durante los meses de enero, febrero, diciembre, hay poca lluvia, hay mucha sequía, es decir, falta de agua, y las condiciones son muy secas. Y si una persona vive por agricultura, estas condiciones son muy difíciles. Y se nota en algunos de los pueblos, no en la sierra, pero no muy lejos de Oaxaca, de la ciudad en el valle, condiciones bastante simples y bastante pobres, ¿sí? Calles sin pavimento, calles de tierra, edificios no completos. Y aquí, este es muy interesante, en este edificio vive una persona y su trabajo tiene que ver con la salud. Lo que pintaron en su casa son las palabras calle Independencia, aquí vive el huesero. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra hueso o huesos? Porque un huesero es una persona cuyo trabajo tiene que ver con los huesos. Así que el huesero es una persona que practica medicamentos tradicionales, ¿sí? En inglés decimos alternative therapies, o es semejante, pero no es idéntico con chiropractor. Pero el huesero es una persona que su conocimiento no es por haber asistido a una escuela de medicina, es más tradicional, es conocimiento que la persona aprendió de sus padres y de sus antepasados, y su trabajo es ayudar a la salud con su conocimiento del cuerpo, del esqueleto y de los huesos. Y aquí tenemos un link para el internet.
El Diario es un periódico en la ciudad de Nueva York y este artículo es sobre un huesero que se trasladó de México a Nueva York y que vive en el Bronx. Y este es un hombre inmigrante que aprendió todo sobre los huesos y ya en el Bronx hace su trabajo, pero antes lo hacía en México. Y es un huesero. Ok, vamos a ver. En esta foto se ve el cambio de altura y de clima en el viaje hacia los pueblos mancomunados. Se ve el valle donde está situado la capital de la ciudad de Oaxaca, pero más alto. Se nota un poco más de verde, menos sequía, más árboles, condiciones bastante bonitas, buenas vistas. Y después de comenzar el viaje en bicicleta, luego cambiamos a un vagón, sí, un automóvil, y fuimos bastante alto. La altura es 3,000 metros o 10,400 pies de altura. Y a esa altura el oxígeno, hace falta oxígeno, puede ser bastante difícil para algunas personas de respirar si no están acostumbrados a esa altura donde el oxígeno está bastante ligero. ¿Sí? Y encontramos los primeros letreros de promoción de salud y estos tenían que ver con las vacunas, ¿sí? Un tema muy importante hoy en día, pero se nota aquí en esta parte de Oaxaca, se anunciaban una Semana Nacional de Salud acerca de las vacunas. Y el mensaje aquí es, mientras tú los quieras, las vacunas los protegen, ¿sí? Y lo que quiero enfatizar aquí es que no se identifica quiénes pintaron estos letreros. Es muy raro poder entender o aprender quiénes pintaron estos letreros, pero en la mayoría de los casos fue empleados o voluntarios reclutados por el gobierno o nacional o regional, ¿sí? El Departamento de Salud Público para promover algunos temas de salud. En este caso fue las vacunas. Aquí se ve un letrero que tiene que ver con el dengue y no sé si alguien sabe qué es el dengue, pero este es una enfermedad que se transmite por mosquitos. Así que el mensaje es, ten cuidado con el dengue. Y los pasos que se pueden hacer para prevenir la transmisión del dengue es limpia tu patio, no almacenes cacharros. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? Es como una cacerola, ¿no? Sí. Los platos y Ajá. ollas. Sí, sí. Y aplica abate al agua. Lo más importante para controlar dengue es quitar o eliminar agua, porque los mosquitos se reproducen en el agua, ¿sí? Y el problema fue en algunas casas, las personas tiran al fondo llantas que no necesitan para los carros o cacerolas o botellas, cosas que pueden llenarse con agua después de la lluvia y ese agua no sale. Así que el agua es, yo no sé cómo se dice stagnant, pero el agua no mueve. Y así que a los mosquitos les gustan reproducir con ese agua. Y luego, si están contaminados con el dengue, pueden picar a los seres humanos y transmitir esa enfermedad que es muy semejante al COVID. Es una enfermedad que afecta la respiración, se tiene fiebre y muchas personas pueden morir si tienen dengue. Así que es un problema muy serio en salud pública. ¿Okay?
Aquí tenemos otro ejemplo de un letrero que comunica un mensaje que vimos mucho en los pueblos mancomunados, y esto tiene que ver con la violencia doméstica. Y en el lado de este edificio, los habitantes me dijeron que este fue un proyecto de una escuela y los niños ayudaron a pintar y diseñar este letrero con sus imágenes de la familia, de las mujeres y el mensaje de no hacer violencia y enfatizar los derechos de las mujeres. Aquí se ve un poco más cerca, ¿sí? Y el mensaje es: mi familia es lo mejor. La idea es que el mensaje quiere inspirar a los niños a respetar a sus familiares y también a denunciar la violencia y no mantener silencio cuando se observa el silencio, la violencia. Aquí vemos unas vistas muy lindas, ¿sí? Desde las alturas en las montañas de la Sierra de Oaxaca, y estamos ya muy cerca a otros de los pueblos mancomunados. Aquí se ve el pueblo de Lachatao, y en esta foto se nota en el techo de ese edificio es un café y una tienda. Y es un poco difícil enfocarse aquí, pero en el techo de ese edificio, una persona está secando maíz. Así que a esas alturas pueden cultivar maíz para vender en los mercados agrícolas, pero es maíz seca y no maíz fresca. Y para secar el maíz tienen que arreglar el maíz en una superficie plana, y el techo de este edificio es una superficie perfecta para hacer ese trabajo. Las calles de los pueblos mancomunados muchas veces son de piedra y hay muchas colinas, ¿sí? Colinas muy fuertes en las montañas, y este es un ejemplo. Y otras calles no tienen pavimento ni piedras o piedras sueltas como estas. Y aquí se ven vacas porque muchas personas que trabajan en agricultura tienen animales en sus fincas. Y hay una industria también de cortar árboles y vender la madera, pero en la economía de esta región, la gente realmente no quiere que los pueblos pierdan sus árboles, porque cortar todos los árboles y vender la madera es destruir la economía de los pueblos. Así que la industria de cortar la madera y destruir los árboles, esto se va disminuyendo para que otras industrias, otras actividades de economía pueden aumentarse o ser apoyadas. Y aquí unas fotos más de la flora y fauna, ¿sí? De las muy interesantes y lindas plantas y los árboles que se encuentran aquí en las alturas de los pueblos mancomunados. Y lo que hicimos en nuestro viaje fue caminar de pueblo en pueblo, así que después de 7 o 6 horas de caminar, salimos de un pueblo y llegamos a otro, y caminamos en un camino muy así como este que se ve. Y aquí llegamos al pueblo de Latuvi. Se nota el letrero que dice Latuvi, bienvenidos. Y en Latuvi y en los otros pueblos mancomunados se ven estos letreros para comunicar los servicios y las actividades que están en cada pueblo. Así que tenemos letreros que indican que hay una clínica de la Cruz Roja. Se pueden alquilar bicicletas, porque se nota al lado derecha la bicicleta. Hay jardines que se notan a la izquierda.
Y también se pueden ir montado en caballo. Si una persona no quiere ir en bicicleta y quiere arriesgarse en caballo, pueden alquilar un caballo. Y también se nota la carpa en la parte inferior a la izquierda. Y más unas vistas de la Tuvi. Es muy impresionante la vista que se puede tener de las montañas y a la distancia, pero se nota la pobreza de este pueblo, porque miren los techos de las casas son metal, hojalata, y no son muy lujuriosas, ¿sí? Muy simples en algunas, y hace bastante frío a esa altura. Y en algunas casas no hay vidrio en las ventanas. Y se ve un poco más aquí las vistas desde las alturas. Y se nota a la izquierda en esta foto un cuba roja. Es cuba para basura. Un cubo, un balde. Para mí es un tachito de basura. Un tachito, ok, un cubo. So, eso a la izquierda es para tirar basura, ¿sí? Y esto es muy común en los pueblos rurales. Esto es donde se tira el papel, botellas y todo. Aquí en la Tuve se nota un letrero al lado que dice, bienvenidos, comedor El Mirador. Y esto es un ejemplo de actividad económica cooperativa en que el pueblo está metido para mejorar su economía. So, en vez de cortar todos los árboles y vender la madera, en vez de esto, han cambiado en favor a cooperar para abrir un comedor, ¿sí? Es como un restaurante. Y esto es para los ecoturistas, ¿sí? Porque los pueblos quieren que los ecoturistas visitan para llevar dinero a la comunidad y para gozar de la belleza de esta parte del pueblo. Y se ve aquí la organización cooperativa que abrió el Mirador, el comedor Mirador. Tienen una lista de precios para comer, para pasar la noche en una cabina turística. Esto es un ejemplo de una cabina turística que acababan de construir en la Tuvi. Y tengo que decir que esta cabina es probablemente el edificio más bonito del pueblo. Así que los habitantes del pueblo no tienen casas tan buenas, tan bonitas, tan lujuriosas como las cabinas para los ecoturistas, ¿sí? Y se pueden apreciar la vista, ¿sí? Desde la baranda de esta cabina. Pero lo bueno para los residentes es que si turistas vienen y pasan la noche en esta cabina, pagan dinero y el dinero es compartido entre los habitantes del pueblo. Así que en ese sentido, el ecoturismo sí ayuda a la economía del pueblo. Pero siempre hay que tener en cuenta que los residentes, los habitantes, no tienen en sus propias casas estas facilidades tan bonitas. Bueno, seguimos en el viaje y vimos más señales y letreros. Esto es para advertir a la gente que el gobierno quería promover salud bucal. Salud bucal es salud de la boca, ¿sí? Los dientes y la lengua y todo. Y el mensaje de este señal es que la salud bucal es mucho más que dientes sanos. Pero si se nota a la izquierda, hay otro mensaje que no fue parte del original. Y esto es no a la droga, ¿sí? Y hay una hoja de marihuana con la raya, ¿sí? Para comunicar la idea de que la droga es mala. Pero el letrero final fue para promover la salud bucal.
Aquí se ve un letrero mucho más simple, ¿sí? Menos pintura, más fácil de entender, pero el mensaje es igual. Salud bucal es más que dientes sanos. Aquí se ve algunos de señales para educar a los residentes de la salud de los senos, ¿sí? Para prevenir cáncer. Y el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer, es el mensaje aquí. Y en esta parte de México hay muchas mujeres que sufren de cáncer de mama, ¿sí? Y vimos otros letreros con muchas más palabras así como esta. So aquí se lee cáncer de mama. La finalidad es que las mujeres reconozcan la importancia de realizarse periódicamente la autoexploración y acudan a revisión médica. Es decir, que es importante que las mujeres entiendan cómo detectar cambios en sus pechos para detectar cáncer y también que van o acudan a la clínica para una examinación por un médico, ¿sí? Una mamografía. Y aquí otro letrero. Aquí se lee, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Acude al centro o ir al centro de salud para tu exploración, para una diagnosis. Yo quiero decir algo sobre el énfasis del mensaje, porque en este mensaje el énfasis es el miedo, el temor de la muerte, ¿sí? Ustedes deben tener un examen para el cáncer porque si no van a morir. Es una amenaza, es un mensaje de mucho miedo, pero el mensaje aquí, el énfasis no es el miedo, el énfasis es que sí se puede curar esto. Y lo importante es actuar, es acudir a la clínica. Vamos a cambiar de tema. Aquí se nota una foto sobre la basura y el reciclar la basura. Y esto dice, clasifica tu basura en orgánica y inorgánica. Un letrero muy simple, ¿sí? Y aquí se nota otra vez los cubos para tirar basura y el letrero dice, como sanamente evita la obesidad, ejerciciarte, toma agua. Así que el letrero no tiene que ver realmente con la basura, pero sí tiene que ver con las cosas que se pueden hacer para evitar la obesidad. So, tomar agua, no tomar bebidas alcohólicas o bebidas con mucho azúcar, ejerciciar, hacer mucha actividad y comer sanamente, ¿sí? Luego vimos más de los letreros acerca de violencia contra la mujer y aquí se lee que la violencia contra la mujer es todo aquello que daña a la mujer. Existen muchos tipos de violencia. Así que el esfuerzo de educar a la pública es que la violencia no solamente es física, es que una persona puede abusar a otra psicológicamente y es importante educar a la gente a identificar las varias formas de ese abuso y violencia. Lo que quiero enfocar aquí es que estos letreros que llevan mucha palabra, si es mucho leer, y este es un problema en salud pública, porque mucha gente en regiones pobres no tienen muchos años de educación para leer muchas palabras. Es decir, que para convencer o para comunicar con personas que tal vez no tienen mucha experiencia con lectura, es mejor tener un letrero más simple con más imágenes y menos palabras. Este es un problema en inglés y también en español y también en todos los idiomas, ¿sí? Así que algo muy simple como este letrero probablemente tiene
más impacto en lo que entiende el público comparado con un letrero bastante complicado con muchas palabras. El mensaje es bueno, la educación es buena, pero es muy complicada y yo creo que la gente muchas veces no pasa mucho tiempo para leer todo esto. Y acuérdense que mucha gente en la Sierra de Oaxaca no habla español como su primer idioma. Así que para la gente que habla idiomas indígenas, esto tal vez no es el mensaje más efectivo para educar a ellos, ¿sí? Este letrero más sencillo, menos palabras, ¿sí? Hay varias formas de prevenir y superar la violencia, infórmate. ¿Sí? Y también otro letrero, así que se nota que este tema es muy importante entre las comunidades y los pueblos mancomunados, es prevenir la violencia, superar la violencia doméstica. Y aquí el mensaje dice, decir lo que nos pasa con confianza y seguridad, es decir, enfatizar el valor de hablar de esto, de no mantener silencio. Ok, so vamos a concluir dentro de poco, pero quiero enseñarles más fotos de las vistas fenomenales desde las alturas. Allá abajo es otro de los pueblos mancomunados. Ese pueblo fue La Chatao. Y caminando hacia La Chatao, porque caminamos 6 horas en camino para llegar allá abajo, encontramos este letrero muy, muy simple. Vive mejor, planifica, una familia pequeña vive mejor. So, el mensaje es que vale la pena usar anticonceptivos, hacer planificación familiar. Y este letrero también tiene un tema sexual, ¿sí? Y dice, sí a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es muy interesante este letrero porque la persona que pintaron aquí a la izquierda, yo no sé si la persona es hombre, es mujer, si fue intencional, que no se sabe. Y yo fui preguntando a las personas en ese pueblo, ¿es mujer, es hombre? ¿Qué piensan? Y mucha gente dijeron que esto tiene que ser un hombre porque el propósito de este letrero es apoyar a los hombres a tener un rol o hacer un papel más activo en decisiones sobre sexualidad. Así que los residentes aquí me dijeron que fue muy común creer que solo la mujer tiene la responsabilidad de usar anticonceptivos, solo la mujer tiene la responsabilidad de decir no al sexo y querían un mensaje para enfatizar que toda persona, ¿sí? Hombres, mujeres, todos tienen la misma igual responsabilidad de decir sí a los servicios, de hacer un papel positivo en hablar de sexo. Así que quiero comentar algo aquí. En esta región, como dije, hay mucha gente indígena y hay muchos grupos indígenas, pero vale la pena hablar un poco sobre el grupo más grande de los indígenas, que es el pueblo zapoteco, porque tienen una historia muy interesante. A la izquierda se ve una foto de un lugar muy famoso y histórico en Oaxaca. El nombre es Monte Albán y estas son las ruinas de una cultura zapoteca. Y cuando los primeros europeos llegaron a México en el siglo XVI, encontraron ya abandonado este lugar. Pero Monte Albán, en los siglos anteriores, fue un sitio en que vivían 17,000 personas. Pero los zapotecos lo abandonaron, no sabemos por qué, en el siglo IX, ¿sí? Hace muchos centenares de años. A la derecha se ve una foto de un mexicano muy, muy importante en la historia de ese país, muy famoso. Es el presidente Benito Juárez.
fue presidente durante los años de los 50 y 60 en el siglo XIX. Y realmente este hombre fue el Abraham Lincoln de México y fue presidente durante los mismos años que Abraham Lincoln fue el presidente de los Estados Unidos. Y Benito Juárez fue totalmente indígena. Nació aquí en Oaxaca y los mexicanos tienen mucho orgullo de que este presidente fue indígena y fue el presidente en el siglo XIX. Y decir un poco más sobre la lengua zapoteca para entender mejor la influencia del pueblo zapoteco en Oaxaca, que más de 400,000 personas todavía hablan zapoteco. Así que una campaña de salud pública para ser más efectiva debe comunicar las ideas sobre violencia doméstica, sobre vacunas, sobre dengue, sobre planificación familiar, no solamente en español. Realmente tiene que comunicar estas ideas también en zapoteca y en otros idiomas indígenas. Y lamento decir que aunque me gustó, me encantaron los letreros que vi en español, ni en una sola vez vi un letrero en zapoteca. Es posible que el Departamento de Salud Pública haga educación verbal, tal vez por radio, por reuniones de comunidad en zapoteca, pero yo no vi mucha evidencia de eso. La mayoría de las campañas y de los mensajes se ven en español, que son buenos. Los mensajes son muy buenos, pero hace falta comunicar estos mensajes también en los idiomas indígenas. Y para ver cómo es el idioma zapoteco, se ve aquí escrito en el alfabeto romano lo que ese idioma, lo que se ve. ¿Okay? Al final del viaje, para terminar, regresamos para la ciudad de Oaxaca, sí, bajando de las montañas, y encontramos este lugar que quiero compartir con ustedes. Es una iglesia colonial muy bella, y es la iglesia vamos a ver, tengo el nombre. El nombre de esa iglesia es Santa María del Tule. Santa María del Tule es una iglesia muy bonita, colonial, no muy lejos de la ciudad de Oaxaca. Esta es una foto del interior y hay que tener en cuenta quiénes hicieron este trabajo, quiénes fueron los artesanos que hicieron la pintura, la escultura, la arquitectura. La mayoría eran zapotecos y en la cultura zapoteco ellos no eran católicos, eran panteístas, ¿sí? Creyeron y siguen creyendo en múltiples dioses. Pero en la historia colonial de México, la Iglesia Católica tenía el poder de hacer trabajar a los zapotecas, a los indígenas, en esta construcción. Así que hicieron obras magníficas, pero es importante recordar o tener en cuenta que la labor que hicieron fue muchas veces forzada. Y esto es importante. Se puede apreciar y gozar de esa belleza, pero siempre hay que tener en cuenta la historia detrás de esta labranza. ¿Okay? Y el exterior de la iglesia, muy linda, muy feliz. Y a la izquierda, otro lugar muy interesante e importante en México y en Oaxaca es el árbol de Tule. El árbol de Tule, algunos dicen que es el árbol más grande en todo México y tiene 47 pies de anchura, ¿sí? Bastante grande y es antiguísimo, ¿sí? Se ve el tronco de ese árbol, fenomenal, ¿no? Muy grande. Y algunos dicen que en todo el mundo, en todo el planeta, este árbol tiene el tronco más fuerte. ¿Okay? Para terminar o concluir, otra foto, sí, de la iglesia, de las banderitas, muy
feliz, sí, porque el viaje fue muy feliz. Me gustó mucho, me encantó encontrar a las personas de Oaxaca y aprender algo sobre sus esfuerzos para educar sobre salud pública. Así que si alguien quiere hacer una pregunta o quiere que yo traduzca algo, estoy muy feliz de hacerlo. Bueno, sé que tenemos algunas preguntas en el chat Sí, y yo puedo volver un poquito para encontrar las preguntas. Creo que está por acá. sí. Bueno, esta es una pregunta. ¿Crees que los murales funcionarían en Estados Unidos para promocionar la salud pública? ¿O crees Sí. que para esta cultura esa no sería una buena manera de promocionar la vacunación del COVID, por ejemplo? Ah, no, yo creo que todo mensaje puede ayudar. Así que, y hay lugares en los Estados Unidos donde se pueden encontrar murales o letreros en los murales semejantes para educar a la gente, para apoyar el esfuerzo, para que más personas reciban la vacuna. Um, yo diría que esta manera de hacer educación y promoción no es la única manera que se debe hacer, pero es una manera que puede ayudar y no puede dañar. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo Mientras, tengo una. sí. Sí, Ah, aparte que me parece tan fascinante este viaje, Kurt, es cultural, es informativo, es lingüístico y es profesional, ¿no? Porque es tu campo de la salud pública y me encanta cómo has unido todo esto en un viaje. Y gracias. de nada, gracias a ti por compartirlo con todos nosotros. Mi pregunta es, ya que al comienzo de la presentación, Zach nos ha dicho que has viajado no solamente en México, sino en los varios países de América Latina. ¿Has encontrado estos murales? Imagino que la concentración la encontraste aquí en los pueblos mancomunados, pero en tus viajes en otros países, ¿has notado también otros letreros, a lo mejor con otros tipos de mensajes, pero la comunicación entre la gente o del gobierno, de las oficinas con la gente a través de letreros o murales? Sí, de vez en cuando se ve más en las partes rurales, sí, porque porque yo me acuerdo de haber visto algunos ejemplos semejantes en Bolivia, en el Perú. Ah, esto es un proyecto más común en las partes rurales de los países donde no hay, donde la no hay mucho acceso a la electricidad, o hay electricidad, pero no funciona siempre. Así que hacer campañas que son dependientes del internet o del teléfono celular no tiene mucho éxito porque se necesita algo que se puede ver todo el día sin electricidad, que no requiere muchos recursos, si es bastante barato pintar una muralla. Y así que yo diría que esto no es solamente para México y he visto algunos ejemplos pero en los países más pobres como Bolivia y Perú, menos en Chile, menos en la Argentina, pero sí tengo confianza de que si se busca, se encuentra, ¿no? A lo mejor en tu otro viaje. Sí, yo tengo ganas bueno, yo no he ido a Colombia y un interés particular que tengo es el tránsito público. Y en Colombia tienen fama en la ciudad de Bogotá de hace años de una transformación muy importante en el sistema de tránsito público, y el tránsito público es salud pública, ¿no? Porque menos personas en carros es menos contaminación de aire, menos obesidad, más personas caminando, en bicicleta, en tren público, en bus público. Y así que los proyectos de tránsito público me interesan mucho, y hace muchos años, al comienzo de este siglo, en Bogotá tenían un alcalde, su nombre ya se me olvida, pero el alcalde de Bogotá tenía
cierto renombre de realizar proyectos para mejorar el sistema de tránsito en Bogotá y mejorar la calidad del aire y reducir el tiempo necesario para ir al trabajo. Y yo quiero ir a Colombia a ver lo que hicieron, porque puede inspirar a nuestros esfuerzos aquí en los Estados Unidos. Qué bueno. No sé si alguien más tiene preguntas. Yo puse una nota. Si tienen preguntas en inglés, se puede preguntar. Y mientras tanto, yo tenía una pregunta yo mismo. Cuando hablaste de la Tuve, había también un cartel que decía algo de la salud bucal y cómo era un pueblo pobre y no había tantos recursos. Yo pensaba en qué había para la gente, como para limpiarse los dientes, como hay Buena pregunta. ¿se alcanza todo eso? Sí. Me imagino que es más común en estas regiones rurales que el gobierno tiene un vagón, sí, un van, right? Para viajar por los pueblos de vez en cuando para ofrecer servicios, ¿sí? Esto hacemos aquí también en los Estados Unidos, en comunidades donde faltan clínicas, donde faltan hospitales. El Departamento de Salud tal vez mande un vehículo, ¿sí? Un vagón que tiene, es como una clínica móvil, ¿sí? Para hacer examinación de dientes, para dispensar medicamentos y todo. Y me imagino que esto es lo que hace el gobierno en los pueblos mancomunados cerca de salud bucal, porque seguramente no hay un dentista en esa comunidad, ¿no? Y cepillos y pasta de dientes no se Sí, consigue tan fácilmente, claro. me parece. Qué interesante, qué bueno. Em, bueno, no sé si hay más preguntas y estamos por terminar, si nos acaba el tiempo, pero también quiero mencionar para los estudiantes de que muchos de sus profesores han puesto una tarea para crédito extra, un extra credit, o hay una tarea, entonces pueden también buscar este video que vamos a compartir, ¿sí? Compartimos este video para que puedan escuchar luego y esto sirve también para los estudiantes que si no entendieron todo, tenemos esto, ¿no? Para luego. Y bueno, creo que vamos a terminar. Muchísimas gracias, Kurt, para esta presentación. Muy interesante. Yo aprendí muchísimo y creo que es un tema muy interesante, el tema de la salud y el tema de compartir ¿no? con la gente que pueden hacer para su salud y los carteles y todo, muy interesante. Y nada, muchísimas gracias por hacer esto, ¿no? Sí, Gracias. Y Muchas por los gracias. estudiantes buen por gusto, venir. gracias. Igual. Ok, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao.